Mañana de 16 de septiembre de 2020, como le veníamos anunciando esta mañana en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela. Hay muchos temas de los que hablar en esta mañana, como por ejemplo la prueba a la que se va a someter a los estudiantes de educación media. Sabemos que este año ha sido diferente para toda la comunidad educativa, para los estudiantes de básico, para los estudiantes de educación media e incluso para los estudiantes de educación superior que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad que nos ha impuesto en este caso una pandemia, una emergencia sanitaria. El 2020 casi ya está concluyendo, estamos acercándonos al final de este año que ha sido, como decíamos, marcado por esta enfermedad generada por el coronavirus. Pero definitivamente que hay que conocer también las proyecciones para 2021. Comenzamos poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestra invitada de hoy. El Ministerio de Educación anunció hace algunas semanas que los estudiantes no tendrán clases presenciales por lo que resta del año. Sin embargo, aún no se tiene una fecha estipulada para la clausura del año escolar 2020. En estos meses, docentes, alumnos y todo el sector educativo tuvo que adaptarse a una nueva normalidad para continuar con el programa educativo. Para las autoridades, esto se ha hecho de una manera positiva y que ha tenido un impacto grande en la educación. Pero, ¿cómo se ha realizado? A través de capacitaciones de docentes y la entrega de computadoras a aquellos más vulnerables. Las autoridades no descartan continuar preparando al sector de profesores públicos ante un eventual año escolar 2021 con programa fuera de las aulas, mientras exista riesgo para los alumnos. Estamos en septiembre, mes en el que el Ejecutivo debe de presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, por lo que es importante recordar que para el presente ejercicio fiscal, la asignación presupuestaria para el ramo de educación aumentó 39.07 millones. Esta mañana conoceremos detalles sobre las proyecciones que se tienen en materia educativa y los programas a ejecutar de cara al cierre del año escolar 2020 y el inicio del 2021. Ya se encuentra en el estudio la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, con quien conversaremos sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, este día nos da gusto recibir una vez más aquí en Hechos AM a la señora ministra de Educación. Ministra, qué gusto que pueda acompañarnos. Gracias por ese tiempo para nosotros aquí en Hechos AM. Gracias, Manuel. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Un atento saludo a todas las personas que nos sintonizan esta mañana. Ministra, sabemos que ustedes esta mañana tienen una conferencia de prensa donde van a anunciar la prueba para los estudiantes de educación media, pero ¿cuál es en sí, digamos, la diferencia que esto va a tener con la prueba de aptitudes y aprendizaje, con la PAES? Sabemos que los tiempos que corren son muy diferentes y que es necesario también realizar ese tipo de pruebas a los estudiantes que van a salir de bachillerato este año. Sí, Manuel, están todos invitados a la conferencia de prensa donde daremos detalles. Yo solamente le puedo adelantar que esta es una prueba diferente, no es la PAES, puesto que las circunstancias en las que hemos enseñado y aprendido durante este año 2020 son circunstancias atípicas. Entonces, nuestra prueba es una prueba adaptada a esas circunstancias y movida por la necesidad también de modificar y transformar el sistema de evaluación en su totalidad. Antes de la pandemia, nosotros estábamos ya trabajando en la transformación del sistema de evaluación. Esto de la mano con la transformación del sistema educativo en su conjunto. No podemos nosotros pensar que vamos a impulsar un sistema multimodal, multimodalidades de enseñanza, sí, sin pensar que vamos a dejar el sistema de evaluación tal como estaba. La PAES necesitaba modificarse, necesitaba analizarse y no contábamos con la pandemia. Ahora vamos a tener una prueba que se adapta a las circunstancias de la pandemia, que le va a dar información valiosa a los alumnos, a los padres de familia y a aquellos centros de enseñanza superior, ya sea técnica, universitario, que van a recibir a nuestros alumnos el próximo año. Es una prueba diferente, no vamos a pretender compararla ni con las que pasaron ni con las que van a venir, porque el año 2020 ha sido un año atípico, como acabo de explicar.
Ministra, me imagino que esto lo van a hacer ustedes en línea porque estamos en una situación, como decíamos, en la que el coronavirus todavía está ahí siendo una amenaza para muchos salvadoreños. De hecho, hoy el reporte que daba el Ministerio de Salud indica que hay 75 casos nuevos, que es una cifra baja si lo comparamos con lo que tuvimos en mayo o lo que tuvimos en junio, pero que representa todavía pues un problema serio para las aglomeraciones, para el movimiento de mucha gente, y la comunidad educativa sabemos que es bastante numerosa en El Salvador. Si hablamos de educación media, estudiantes de bachillerato, pues sabemos que son muchos los que están pues a la expectativa de este anuncio que ustedes van a hacer. Es correcto, Manuel. La nueva prueba, que ustedes en unas horas conocerán en detalle, es un paso hacia la tecnología al servicio de los aprendizajes. La pandemia nos ha llevado a todos a tener que adaptarnos y a trabajar de una manera diferente y a utilizar la tecnología y ponerla al servicio de los aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que todo el sistema educativo se está adaptando. Si usted se ha dado cuenta, hemos ya conversado aquí en este espacio. Claro. La formación que le hemos dado desde el principio de la pandemia a los docentes, hemos tenido una respuesta muy positiva de parte de los docentes. Ellos nos han demostrado la capacidad de adaptación que tienen. Prácticamente, Manuel, tenemos un 67% de los docentes formados en el uso de la plataforma Google Classroom, y vamos prontamente a graduar a otros 7,000 del sector público más 8,000 del sector privado. Nos va a ir quedando un remanente de aproximadamente 5,000 docentes que esperamos formar prontamente para poder cumplir con el 100% de la formación de los docentes. La nueva prueba tiene que entrar en la misma lógica de las nuevas tecnologías al servicio de los aprendizajes. Ministra, pero ¿qué buscarían ustedes evaluar con la nueva prueba? Porque definitivamente primero se dijo, me acuerdo cuando se anunció la PAES, ya pues nosotros no nos sometimos a esta prueba, pero una de los anuncios que se hizo cuando se decía que se iba a hacer la PAES era evaluar el funcionamiento del sistema educativo, evaluar qué tanto el estudiante estaba asimilando con la PAES, y luego ya se convirtió en una prueba, digamos, en la que ya no era, digamos, evaluar el sistema, sino evaluar al estudiante. Y es ahí donde hablábamos con usted en una ocasión y decíamos que se había como cambiado digamos, el giro con el que nació, o la idea con la que nació la PAES. Pero ahora, pues, como decíamos, estamos en una realidad diferente y ustedes pues van a poner en marcha otra prueba. ¿Qué buscarían evaluar con esta otra prueba que se va a hacer? Lo primero que debemos evaluar es lo que pretendió la anterior PAES, evaluar el sistema educativo. Pero en el marco de la pandemia tenemos que evaluar otras cosas. Tenemos que evaluar qué tan eficientes hemos sido en llevar el aprendizaje a través de las diferentes plataformas, de qué manera la pandemia ha afectado a los estudiantes, qué tanto han podido aprender, qué actitudes han tenido frente a la pandemia y otras cosas que a las 9 de la mañana vamos a anunciar. ¿Cómo se va a llamar esa prueba, ministra? No quisiera adelantarme, Emanuel. Yo lo invito a participar en la conferencia de prensa, puesto que si doy todos los elementos acá, ya no tendría mucho sentido hacer la conferencia de prensa. ¿A cuántos estudiantes esperan ustedes evaluar? Estamos esperando evaluar al 100% de los estudiantes de educación media. Son aproximadamente 77,000 estudiantes. Muy bien, ministra, definitivamente que estamos pues pendientes de esa conferencia que ustedes van a dar esta mañana y que van a dar pues toda la información relacionada con el tema de esta prueba, pero me gustaría también que evaluáramos otros aspectos. Se ha dicho de que la pandemia en sí vino a representar un cambio para el sistema educativo, un reto para ustedes como autoridades de educación a fin de continuar dando clases en medio de una situación de emergencia, garantizando en este caso la seguridad tanto del sector docente como del sector estudiante, y que pues es muy numeroso tanto la cantidad de gente que trabaja con ustedes en educación como la cantidad que recibe la enseñanza, los estudiantes. Y bueno, esto ha llevado, como decíamos, a dar un giro a muchas cosas, pero también ha puesto en evidencia que ha habido una mayor deserción. Hace unos días hablábamos con gente de los colegios que decían que muchos niños han dejado de estudiar, incluso las universidades señalaban que mucha gente abandonó sus estudios porque pues algo cambió también en su vida a partir de la pandemia. Obviamente, Manuel, esta es una preocupación mundial.
el fenómeno del abandono, tal vez no le podemos llamar deserción aún, porque para nosotros hablar de deserción es hablar de alumnos que no se matricularon. Sí. Nosotros cuando hablamos de deserción, primero tenemos una prematrícula donde empezamos a evaluar la posible deserción y una matrícula definitiva 3 meses después donde ya nos damos cuenta del real número de la deserción. Este año, si es que tenemos deserción, esperemos que la deserción sea mínima con todos los esfuerzos que estamos haciendo. Si tenemos deserción, va a ser una deserción diferente, Sí. con causas mucho más amplias que el tipo de deserción que teníamos antes. Y en ese sentido nosotros estamos tratando de fortalecer todas las plataformas que ponemos a la disposición de los docentes y de los alumnos. Por ejemplo, la televisión. Sí. Salimos con la franja educativa y en este momento, a pesar de que, como usted mencionó hace un rato, ya falta poco para el cierre del año escolar, nosotros estamos comenzando con nuevos contenidos en televisión. Vamos a lanzar prontamente por radio todos los niveles educativos a través de Radio Nacional y otras radios para poder llegar a todos los alumnos que no tienen conectividad. Nuestra principal preocupación son los alumnos que no tienen conectividad y para ellos es que estamos preparando estas plataformas. Todos los demás alumnos también se benefician de ellos porque nuestra guía es, valga la redundancia, la guía pedagógica que nosotros tenemos en nuestra página web, en nuestro micrositio creado específicamente para atender las necesidades de la pandemia, que es impresa para hacerla llegar a todos los alumnos que no tienen conectividad. Pero además, a esa guía se le agregan las nuevas plataformas, que es el Google Classroom, Sí. que es nuestra aula virtual, y se le agrega la televisión y la radio, todas complementarias. Nosotros esperamos que con todos estos esfuerzos los niveles de deserción sean mínimos. Sin embargo, quiero decirle, Manuel, que nos estamos preparando para toda una campaña y todo un proceso de incentivo, de concientización y de apoyo a las familias para que no dejen de enviar a sus hijos a la escuela. Y precisamente la prueba que se hará a los estudiantes de educación media, entre muchas cosas, significa honrar el esfuerzo que han hecho los padres de familia, los alumnos y los docentes. Porque sí, Manuel, que han hecho esfuerzo. El ministerio también. Nosotros hemos hecho esfuerzos. Y no evaluar el esfuerzo que hemos hecho, creo que sería injusto. Ministra, definitivamente que decíamos que este año ha planteado muchos retos y mucha gente dice, bueno, prefiero que el niño pierda el año escolar. Hay muchos padres quizás a veces no comprenden el tema de las conexiones en internet, el hecho digamos, de estar tratando de que el niño no pierda sus clases en medio de la situación emergente que estamos enfrentando. Esto me imagino que también para ustedes convencer a esos padres de que no, digamos, no desistan y que apoyen a sus hijos en el esfuerzo es, me imagino, otro reto que tienen que enfrentar. Es un desafío enorme y precisamente por eso hemos pensado en todas las plataformas posibles para llegar a los niños y a sus padres de familia en las diferentes circunstancias que vive cada uno. Un elemento importante, Manuel, es el acceso a la tecnología. Nosotros estamos entregando una computadora por docente y no solamente a los docentes que tienen enfermedades crónicas. Hemos comenzado por ellos porque son, en términos de prioridades, los que más riesgo tienen de salir de sus casas en medio de una pandemia. Pero a todos los docentes que tienen un vínculo con el Ministerio de Educación y que tienen alumnos a su cargo, van a recibir una computadora. Digamos que esto facilita las cosas y además dignifica el trabajo del docente. Posteriormente, nuestro plan es llevarle una computadora a los alumnos para que esto sea un incentivo para los padres de familia y para los mismos alumnos a no dejar de estudiar. Incluso si la enseñanza sigue siendo virtual o semipresencial,
el acceso a la tecnología va a ser fundamental. Definitivamente que esto como decíamos, marca un antes y un después para el sistema educativo, marca un antes y un después para todos los que se dedican a la enseñanza. Ministra, como decíamos, el 2020 ya va casi en días, digamos, de acabarse. Ya estamos en septiembre. Para octubre, noviembre sabemos que empiezan ya los procesos para cerrar el año lectivo. ¿Para cuándo esperan ustedes dar por concluido el año lectivo 2020, considerando, digamos, todo lo que ha pasado? Vamos a prontamente anunciar la fecha exacta, pero va a terminar más o menos por la época que terminó el año pasado, finales de octubre, principios de noviembre. La nueva prueba será en noviembre, ¿verdad? Y durará 4 días, después que cerremos el año escolar regular. Bien, ahí tenemos otro dato respecto al tema de la prueba. Sabemos que hay muchos estudiantes de educación media que están pendientes de la información y que están esperando escucharla a usted, ministra, sobre todo esto, porque sabemos que para ellos es importante la prueba y que hay muchos estudiantes que se ha estado preparando para pues someterse a la misma. Exactamente, yo les digo, estén atentos a la información que vamos a dar ahora a las 9 de la mañana en conferencia de prensa, donde se darán los detalles, las razones de por qué no más PAES, que ya más o menos la he explicado aquí, las características de la nueva prueba, la metodología y todo el sistema que estamos montando en línea con sus mecanismos de seguridad para que los estudiantes puedan hacer una prueba diferente, más cualitativa, que para ellos represente un valor agregado y que para sus familias represente un apoyo en medio de toda esta pandemia. Eso es un dato, como decíamos, importante. Sabemos, ministra, que este es un tema clave, el hecho de tener docentes capacitados. Estaba leyendo un dato que decían que aproximadamente 40.000 docentes se han capacitado ya para dar, digamos, educación de forma virtual. Ayer incluso veíamos actos cívicos que se desarrollaron, muchos estudiantes desde sus casas recitando la oración a la bandera, haciendo diferentes, digamos, actos alusivos al 15 de septiembre y que lo hicieron desde sus casas, algo que no habíamos visto porque obviamente siempre estábamos acostumbrados a los eventos multitudinarios, a los desfiles y a todo este tipo de actividades en los centros escolares, pero incluso muchos padres pues le han dado soporte a sus hijos para que pudieran participar y vivir, digamos, esta fiesta del Salvador a través de la nueva modalidad electrónica. Ha sido algo inédito y muy emocionante, Manuel. Yo he participado en algunos eventos de escuelas, centros educativos que han organizado la celebración del mes cívico de manera verdaderamente ejemplar, muy linda. Los niños con fervor patrio, vestidos con sus uniformes, los docentes organizando todo de forma virtual. De verdad que la vida nos ha cambiado y nos ha puesto en una postura de tenernos que adaptar. Y quiero decir y reconocer que los docentes, los alumnos y los padres de familia han hecho un esfuerzo notable por adaptarse. Y el mes patrio ha sido otra prueba, otra muestra de esa increíble adaptación. Ministra, sabemos que la Asamblea Legislativa ha introducido una serie de reformas digamos, a la contratación de docentes para los próximos años. Entonces ellos han hecho una modificación a la ley de la carrera docente y bueno, eso está en manos ahora del presidente de la República, de que estos cambios pues sean sancionados o sean observados, sean vetados por el presidente. ¿Usted ya tiene conocimiento, ministra, de lo que va a marcar, digamos, lo que la Asamblea ha hecho en materia de contratación de personal docente? Sí, se refiere al artículo 18 de la ley de la carrera docente, que se viene discutiendo desde el año pasado, Manuel. Nosotros hemos tenido largas jornadas de análisis de los documentos que la Asamblea Legislativa nos ha enviado. El año pasado nosotros enviamos, o estuvimos por enviar, porque se detuvo la opinión técnica del Ministerio a la Comisión de Cultura y Educación, donde prácticamente estábamos de acuerdo con casi todos, solo le hacíamos algunas observaciones metodológicas, técnicas de algunos procedimientos que me parece a mí que los han superado. Sí. Todavía no conocemos el contenido, quiero serle franca, no lo conozco todavía. Una vez que lo tengamos, lo conozcamos, lo analicemos, nosotros vamos a dar la opinión
a Casa Presidencial, pues si el presidente tomará la decisión. Pero en principio, quiero decirle, el año pasado nos parecía que era una reforma que beneficia a los docentes. Ministra, pero en algún momento la comisión le llamó a usted para hablar de esta reforma, considerando, digamos, que es una área que le compete a usted como titular de educación y por ende no solo está, digamos, directamente relacionada con el trabajo de los estudiantes, sino también de las condiciones de trabajo del sector docente. Nos han pedido opinión por escrito, Manuel, también en relación a la eliminación de la PAES. Nos han pedido información por escrito que hemos enviado. Sin embargo, respetando la competencia que tienen los diputados de legislar, nosotros estamos conscientes que es competencia del Ministerio de Educación decidir si se hace prueba o no se hace prueba y cómo se hace. Somos nosotros quienes vivimos al lado de los estudiantes las dificultades, los desafíos, los avances, igual al lado de los docentes. Somos nosotros quienes estamos al tanto de lo que está pasando con la educación. Ministra, ¿se tiene clara, digamos, a nivel político la visión de ustedes como en este caso titulares de educación? Porque sabemos que hay decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa, pero hay cambios que están marcando la forma de enseñar, hay cambios que están marcando la vida de los estudiantes, de los padres, de los docentes, y que El Salvador tiene que adaptarse a esas nuevas realidades. Pero la gran interrogante es si a nivel político se tiene esa misma visión de esos cambios y que también estamos en tiempos diferentes a, por ejemplo, cuando se comenzó a hacer la PAES y que hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 20, 25 años. Este va a ser un paradigma a superar, Manuel, porque los avances van mucho más rápido que la mentalidad de la gente, de ciertos sectores, porque la respuesta que hemos tenido de los docentes ha sido una respuesta sumamente positiva en relación a su capacidad de adaptación de los alumnos y de los padres de familia. Obviamente estamos en un país de grandes brechas, la brecha tecnológica es enorme y hemos tenido meses para tratar de superarla. O sea, lo que nosotros habíamos planeado superar en 1 año o 2 años, hemos tenido que buscar soluciones en apenas 3, 4 meses. Pero las hemos encontrado y precisamente por esa razón es tan importante la prueba, porque nos han desafiado no solamente al Ministerio de Educación, a los alumnos y a los padres de familia. Perdón, ahora a lo que usted refiere es muy importante, porque algo que va a quedar desfasado dentro de muy poco, que ya está quedando desfasado, es todo el marco legal de educación. No quiero referirme al marco legal que rige otros temas en el gobierno y en el país, pero el marco legal educativo, si ya estaba desfasado, después de esto vamos a quedar verdaderamente en el pasado lejano y tenemos que trabajar con mentalidad constructiva y abierta para reformar todo ese marco legal. ¿Ustedes van a hacer alguna propuesta, ministra, para que esos cambios, digamos, en el marco legal sean oportunos, lleguen a tiempo y que, digamos, y que permita tal vez concretar algunos proyectos que ustedes tienen en materia educativa, considerando los tiempos en los que estamos viviendo? Sí, algo que yo he hablado con los diputados de la Comisión de Cultura y Educación cada vez que voy, o las pocas veces que he ido, es que es necesario plantearnos una reforma integral de la legislación, de toda la legislación de educación, porque el problema de estar reformando artículo por artículo se cae a veces en inconsistencias jurídicas, en inconsistencias entre artículos y otros artículos. Después de la pandemia yo creo que es mandatorio, Manuel, hacer una revisión integral, integradora, que vaya de la mano con la nueva visión de la educación, que es una educación semipresencial que va a echar mano de todas las plataformas, porque una pandemia, si usted analiza la historia de las pandemias en el mundo, no se supera en cuestión de 1 año. La pandemia va a estar latente, va a tener momentos de baja, de subida, así como está pasando en el resto de países. Entonces, la educación ya cambió, la forma de enseñar cambió, los contenidos tienen que cambiar, por tanto, la legislación tiene que cambiar.
Muy bien, ministra, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar también de las proyecciones de educación en materia de presupuesto. Ayer el presidente hablaba de que la educación es uno de los grandes retos que se tiene, digamos, en la presente administración. Él daba su discurso con motivo de las celebraciones del Día de la Independencia, de los 199 años de la firma del Acta de Independencia, y en medio de ese discurso hablaba de temas como, por ejemplo, la educación. Lo ha mencionado antes también en otras publicaciones, donde decía que en los presupuestos de los años que vienen se tiene que priorizar áreas como la de educación. Sabemos que en El Salvador pues hay una deuda en materia de infraestructura, hay un compromiso en materia de tecnología, así es que vamos a conversar sobre eso cuando regresemos. Siga con nosotros, somos Hechos AM. Mañana de 16 de septiembre aquí en Hechos AM, hoy estamos conversando con la ministra de Educación, Carla Alanía de Varela. Estamos hablando de temas que están relacionados con los cambios que ha vivido el sistema educativo a raíz de la pandemia generada por la COVID-19. Sabemos que estamos en septiembre, un mes en el que el Ejecutivo tiene que comenzar a trabajar en el presupuesto, porque tiene hasta el 30 de este mes para presentarlo a la Asamblea Legislativa, ese plan de gastos para el año 2021. Sabemos que educación es una de las áreas en las que pues, se consume mucho presupuesto y es necesario pues, conocer cuáles son las proyecciones que se tienen para el año venidero. Ministra, considerando digamos que el presidente ya ha adelantado que educación va a ser una de las prioridades en materia presupuestaria, ¿cuáles son esas proyecciones que tienen ustedes como cartera de Estado? Son varios los desafíos antes y después de la pandemia, Manuel. Solamente la inversión en tecnología va a ser una inversión considerable. El poder proporcionar una computadora a los alumnos significan varios millones de dólares. Quiero aclararle que más del 70% del presupuesto de educación se va en salarios. Sí. Lo que vamos a aumentar es el presupuesto de inversión para poder atender las necesidades tecnológicas que van a representar una educación multimodal y el tema de infraestructura. Es allí donde se va a ir el grueso del aumento que estamos solicitando, que va a ser de por lo menos 30% del actual presupuesto, que usted sabe que son 1.039 millones actualmente en el año 2020. Esperamos que los diputados consideren esto como una prioridad, como un tema de nación, no como un tema político, no como un tema partidario, sino como un tema de nación. La educación es de todos y necesitamos dignificar a los alumnos y a los docentes desde diferentes puntos de vista. Lo estamos haciendo con la formación en las nuevas tecnologías que le estamos dando a los docentes, pero necesitamos seguir invirtiendo en la infraestructura. Nuestra infraestructura escolar es una infraestructura escolar débil. Encontramos prácticamente el 60% de la infraestructura escolar dañada, lo cual significa invertir una cantidad significativa de dinero para dignificar el espacio donde se aprende y donde se enseña. Es bien importante tener en cuenta que este país es un país de riesgo, que constantemente está expuesto a diferentes tipos de desastres, sobre todo lluvias, tormentas tropicales. Y cada vez que viene una tormenta tropical, nos quedan más de 500 centros educativos dañados. En las últimas tormentas de Cristóbal y Amanda, nos quedaron, el saldo fueron 555 centros educativos dañados, lo cual significa, en términos de inversión, una significativa cantidad de millones de dólares. Nosotros quisiéramos poder atender todas las necesidades, pero tenemos que ir progresivamente. La prioridad es la tecnología, la infraestructura, y vamos a hacer también una modificación importante para poder apoyar a las familias en la manera en que nosotros hacemos llegar los alimentos a los niños. Estamos teniendo en cuenta que lo que se aproxima es una escasez de alimentos y que necesitamos enseñarle a los alumnos y a las familias a tener en sus propios hogares y en sus comunidades recursos sostenibles de alimentación. Y en esto el Ministerio de Educación puede jugar un rol importante, puesto que ya tenemos en los centros educativos huertos escolares, tenemos una buena cantidad de centros educativos que son modelo en estos huertos escolares, pero de cara
a una educación multimodal, donde los niños posiblemente van a estar un tiempo en la escuela, un tiempo en su casa, necesitamos darle un enfoque diferente al tema de la alimentación, una alimentación más sostenible que involucre a toda la familia. Ministra, sabemos que el 2021 también es un año que plantea muchos retos todavía, porque lastimosamente el tema de la pandemia, como usted bien lo dice, pues no ha pasado y todavía pues se espera que para 2021 pues sean un inicio de año en medio de las mismas situaciones generadas por la pandemia en este 2020. ¿Cómo están, digamos, viendo y visualizando ustedes el año lectivo 2021, considerando de que el tema de la emergencia sanitaria todavía va a estar presente? Por eso precisamente, Manuel, estamos hablando de un sistema, una estrategia de enseñanza que ha llegado para quedarse, que no es solamente para enfrentar la pandemia. Es un sistema de enseñanza que nosotros estamos diseñando y que también lo vamos a presentar al pueblo salvadoreño, de enseñanza multiplataforma, enseñanza presencial a través de plataformas como Google Classroom, a través de la radio, a través de la televisión, y mientras nosotros extendemos la red de conectividad de Internet, vamos a tener que seguir llegando de alguna manera con las guías impresas y a través de otras estrategias que estamos ahorita montando a todas aquellas familias que no tienen conectividad. Tenemos que llegar a todos, ese es nuestro gran desafío. Y más allá del 2020, esa forma de enseñanza va a permanecer, Manuel, y este es el gran desafío para el futuro. Esta es la gran inversión que tiene que hacer el Ministerio de Educación y el país, porque es una inversión para las nuevas generaciones, es una inversión para entrar en la revolución 4.0, para que el país entre finalmente en la ruta del uso de las tecnologías para propósitos positivos. En este caso nosotros insistimos que las tecnologías tienen que estar al servicio de la educación y no tomar las tecnologías como un fin en sí mismo. La tecnología puede ser buena, puede ser mala, dependiendo cómo el ser humano la utilice. Y nosotros en educación estamos utilizándola para la enseñanza, para mejorar los aprendizajes. Uno de los objetivos es mejorar los aprendizajes. Exactamente. Hemos visto, ministra, que en el proceso de activación que han tenido otros países, España, por ejemplo, muchos estudiantes han regresado a las aulas. En algunos casos ha tenido que dar pasos atrás porque de pronto ha habido brotes de esta enfermedad. Lo mismo ha pasado en otros países como Francia, lo hemos visto también en Corea del Sur, donde los estudiantes han vuelto a las clases, pero de pronto han tenido que dar pasos atrás. Lo mismo ha pasado incluso en China continental, donde pues la educación sabemos que es un tanto diferente a la que se recibe en esta parte del mundo, pero también ellos han estado dando pasos adelante y atrás y tratando de regular y adaptar, digamos, las condiciones para que no se ponga en riesgo a la comunidad educativa. En el caso nuestro, sabemos que, como usted bien lo señalaba, hay un problema de infraestructura, sabemos que hay escuelas que tienen una sobrematrícula porque hay mucha gente demandando servicios educativos para sus hijos y que de pronto pues esto se convierte también en un problema a la hora de adaptarse a estos cambios generados por la pandemia. Algunos, digamos, centros educativos habían planteado de que se dé, digamos, de una forma gradual el que el estudiante pueda tener contacto con las aulas, es decir, evitando que haya un cierto número de estudiantes al mismo tiempo en los salones de clases. ¿Ustedes han digamos, contemplado esto, que en determinado momento el estudiante también tiene que tener contacto una vez más con los salones de clases y ver directamente a sus maestros, pero, o sea, garantizando que no se vaya a enfermar? Sí, Manuel, hemos venido trabajando estos meses pasados en el protocolo de regreso a clases. Lo que sucede es que en este momento no lo podemos dar a conocer, puesto que todavía no es aplicable hasta que el Ministerio de Salud nos diga, mire, pueden comenzar a regresar a clases. Nosotros pretendemos en ese protocolo, que por cierto es un protocolo oficial, y corresponde al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación decir en qué momento se regresa a clases y cuál es el protocolo que se va a aplicar. Sí. Esto válido para el sector público y también para el sector privado. Cuando hablamos de regreso progresivo de los alumnos, no estamos hablando de que primero van a regresar 25, la siguiente semana otros 10,
así, no, lo que estamos hablando es de tener grupos. Grupo, por ejemplo, el grupo A, el grupo B. El grupo A va a recibir clases presenciales la primera semana, el grupo B va a recibir clases presenciales la segunda semana, lo que significa que va a haber alternancia, que hay alumnos que van a estar en clase y otros que van a estar en casa durante ciertos días. Por eso la importancia de las multiplataformas. Nosotros tenemos ese protocolo ya listo, Manuel, lo hemos discutido con el Ministerio de Salud, pero precisamente por lo que usted acaba de describir, que nosotros estamos observándolo de cerca, lo que está pasando en los otros países, fue que decidimos que las clases seguirían suspendidas hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué razón? Porque sería mucho más desgastante estar cerrando y abriendo que permanecer como hemos estado todos estos meses. Es mucho más desgastante, mucho más estresante para las familias, para los niños, además de que los exponemos a una situación que es totalmente imprevisible. Este virus tiene un comportamiento que por momentos no se puede prever. Si usted se da cuenta, en los rebrotes que han habido en centros educativos en otros países, a veces han salido hasta 300 profesores de una sola vez infectados, positivos. Entonces no podemos nosotros exponernos a eso cuando estamos viendo lo que está pasando en otros países. Además, ha habido desde un principio un clamor de parte de los padres de familia pidiéndonos directamente, por favor, no abran las escuelas. Exactamente, sí, porque definitivamente ese va a ser otro reto, el vencer, digamos, los temores que tienen los padres de familia, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos y dicen, mire, yo prefiero que mi hijo mejor pierda el año, dicen en algunos casos, y que no se exponga a enfermarse. Sabemos que eso también va a ser un reto a la hora de que se pueda retornar, y también un reto para los padres el vencer ese miedo que se pueda tener en determinado momento, ¿no? Por eso, Manuel, es tan importante la inversión que se va a hacer en la infraestructura escolar, porque nosotros tenemos que darle a los padres de familia la seguridad que sus hijos van a estar protegidos en el centro escolar. Y mientras esa seguridad nosotros no se la podamos dar, tenemos que buscar las alternativas y las opciones de enseñanza a través de otras plataformas. La enseñanza en casa, Manuel, no es una cosa nueva. En los Estados Unidos y en países europeos, muchos niños estudian desde su casa, lo que se llama el homeschooling. Sí. ¿Por qué no podemos hacer nosotros eso? Tenemos además en el Ministerio de Educación métodos probados, métodos exitosos, que son todas las modalidades flexibles de enseñanza. Tenemos la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, que tiene años impartiendo las diferentes modalidades. Hay una distancia, hay semipresenciales, las aceleradas, en fin, tenemos métodos probados, exitosos en el ministerio, que nos van a servir a partir del 2021. Ministra, ¿cómo evalúa usted el proceso de adaptación de los padres al tener pues a sus hijos en casa y ser parte del proceso educativo? Porque la mayoría de papás estaban acostumbrados a que a cierta hora de la mañana dejaban a sus hijos en las escuelas o en los colegios, se iban a trabajar y regresaban por ellos a la hora que terminaba el proceso de formación. Luego, ¿se acuerda que cuando conversamos las primeras veces respecto a este tema, había un poco de estrés de los padres porque decían de que pues tenían que enfrentarse a la hora de estar asistiendo a sus hijos en las casas? ¿Cómo evalúa usted ese proceso de adaptación? Porque me acuerdo que hablamos un día también respecto a que había quejas de parte de los padres que había mucha carga académica y que esto pues representaba también un problema para ellos a la hora de estarles dando ayuda a sus hijos. Pero el tiempo ha pasado y muchos padres ya se adaptaron. Esto ha sido un aprendizaje increíble para todos, Manuel. Hemos aprendido tanto todos. Los padres de familia han aprendido y han entendido el valor que tiene el profesor y el docente en la vida de sus hijos. Han aprendido a apoyar a sus hijos en los estudios. Y el padre de familia y el docente se han acercado mucho más que antes. Entonces, esto nos ha venido a traer unos resultados positivos en términos de entender que la educación es responsabilidad de todos y que los padres no podemos ir a depositar al centro educativo al niño y hay que se encarguen ellos.
¿verdad? No, aquí tenemos que ser responsables y esto nos está demostrando que todos tenemos una cuota de responsabilidad. Ha sido un aprendizaje en términos de la manera en que estamos enseñando, porque al principio nadie sabía cómo actuar y la mayor parte de colegios lo que hacían frente a la preocupación de que sus alumnos no aprendieran a distancia es saturarlos de tareas escolares. Al principio esa era la principal queja que nosotros recibíamos en nuestro call center. Poco a poco esto ha venido disminuyendo, todavía existe. Ha venido disminuyendo, nosotros hemos estado orientando permanentemente a través de todos nuestros medios, diciéndoles, señores, estamos en medio de una pandemia, en este momento la cantidad de conocimientos no es lo importante, es la calidad. Tenemos que enseñar a través de una currícula priorizada. Y lo que ha ayudado también, Manuel, ha sido que nosotros en el ministerio hemos priorizado los contenidos educativos y que todo el mundo tiene acceso a las guías para los diferentes niveles. Esto ha orientado a los docentes que, sin echarles las culpas, tenían y siguen teniendo un concepto de que la calidad consiste en la cantidad, cuando es al revés. O sea, nosotros estamos acostumbrados a enseñar cantidades de conocimientos, poner a los niños a memorizar, a copiar cosas que en la vida a lo mejor no les van a ser de utilidad. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Priorizar esos contenidos, hacer un esfuerzo de análisis con todos nuestros especialistas, con quienes trabajamos día a día con esto. Es decir, bueno, de estos contenidos, ¿qué es lo más útil que los niños tienen que saber? ¿Y de qué manera se lo vamos a enseñar? No lo vamos a poner a copiar. Sin embargo, muchos profesores están acostumbrados a eso y les está costando cambiar de paradigma, cambiar de enfoque de la educación, pero lo tenemos que hacer. Llegó el momento de cambiar el contenido y la forma de enseñar. Ministra, ¿qué ha pasado con un presupuesto que se les daba a los centros escolares, que se le conocía como, o se le conoce como presupuesto de operación y funcionamiento de centros escolares? Eso se le ha seguido dando, Manuel. Eso pues han habido tal vez algunos ahorros en servicios de energía eléctrica, de agua, pero los centros educativos han seguido recibiendo ese presupuesto escolar. Porque Ministra, además en ese presupuesto escolar muchos centros educativos lo ocupan para pagar horas clase de algunos docentes. Sí. Y no podíamos nosotros dejar sin el salario a los docentes, aunque estuviesen trabajando desde casa. Pues la idea es que ellos sigan trabajando desde casa, atendiendo a sus alumnos. Ministra, como decíamos, hay diferentes factores que tienen que ver con el tema de educación, no solo, digamos, lo que se entrega al estudiante, la relación docente con sus alumnos, también sabemos que hay aspectos económicos involucrados en todo el funcionamiento del sistema educativo, tanto público como privado. En el caso del privado, hubo quejas de que algunos colegios estaban cobrándoles moras a los padres, que había quejas de, digamos, por el factor económico. Incluso las universidades, algunos estudiantes decían, miren, nos estaban cobrando procesos de graduación y que implicaba pues una serie de gastos y que al final incluso en algún momento decían queremos que la ministra de Educación intervenga o que el ministerio a través de su gente intervenga y que nos digamos, nos ayuden a resolver este conflicto porque nos están cobrando procesos de, digamos, de graduación que en determinado momento no se van a desarrollar por la misma situación en la que estamos. ¿Cómo evalúa usted, ministra, todas estas intervenciones que se han hecho tanto para colegios como para incluso hasta para centros de educación superior? Este ha sido otro desafío, Manuel, que la pandemia nos ha traído. Y quiero decirle que todo esto se ha resuelto a través del diálogo, a través de la empatía, puesto que a veces nosotros creemos que nuestros problemas son los únicos. Cuando la pandemia nos ha impactado, nos ha golpeado a todos, nos ha afectado de diferente forma. Los estudiantes, los padres de familia recurren al Ministerio de Educación y nosotros hemos tratado de no defraudarlos, aunque a veces la ley nos limita como ministerio para intervenir, sobre todo cuando se trata de privados,
cuando se trata de universidades y centros educativos que tienen, privados que tienen cierta independencia en lo financiero y administrativo. Sin embargo, eso no nos ha limitado para actuar y estar al lado de los alumnos, al lado de los padres de familia, al lado de los centros educativos, al lado de las universidades. Aquí habían dos grupos y siguen habiendo dos grupos diferentes. Primero, los alumnos afectados, con lo que ellos han llamado pagos por servicios no prestados, llámese graduaciones, exámenes, etcétera, uso de laboratorios. En ese caso nosotros lo que hicimos fue dialogar con los rectores de las universidades, entender cómo la pandemia les había afectado. Ya tenían muchas universidades mora en los pagos, muy importante mora en los pagos, lo cual no les permitía a ellos cumplir con sus responsabilidades, con sus préstamos. Y los padres de familia y los alumnos, sobre todo los alumnos universitarios, también golpeados en su economía y la economía de sus familias. Entonces, los universitarios se organizaron y también tuvimos reuniones con ellos para poderlos escuchar. Se propuso en ese diálogo diseñar un protocolo para que los estudiantes y las universidades tuviesen un camino para poder presentar las demandas y saber cómo hacerlo y en cuánto tiempo recibir una respuesta. También hicimos reuniones tripartitas e invitamos a participar a la Defensoría del Consumidor, puesto que ellos sí pueden intervenir en el tema de las relaciones entre privados. Y hemos tenido muy buenos resultados, Manuel. Sí. Le tengo que decir que con la Defensoría del Consumidor hemos beneficiado en este esfuerzo a más de 1.500 estudiantes, a quienes les devolverá un aproximado de $200.000 en términos generales, sí, de todas las demandas que se están haciendo. Por otro lado, con los colegios privados, muchos de ellos muy golpeados por la pandemia, sobre todo los pequeños, hicimos una reunión para que Bandesal les explicase todas las líneas de crédito, facilidades de financiamiento con el fideicomiso a los cuales ellos pueden acceder para poder financiar planillas, pagar sus deudas, y ellos ya están en ese proceso de solicitar los préstamos, de solicitar financiamiento del fideicomiso. Esto ha sido muy positivo porque si bien no es competencia directa del Ministerio de Educación, nuestra coordinación con el Ministerio de Economía, con Bandesal, incluso con el Banco Hipotecario, con quien recientemente dimos un webinario dirigido a estudiantes universitarios para que ellos supieran todas las facilidades y préstamos que hay para estudios superiores, con facilidades bastante cómodas para los estudiantes. Así es que creo que tenemos un saldo bastante positivo de todos estos esfuerzos. Exactamente, porque decíamos, siempre ha habido pues muchas quejas a través de las redes sociales expresadas y pedían directamente la intervención, en este caso, del Ministerio de Educación. Ministra, también otra pregunta que nos hacían es, ¿qué va a pasar con los programas de los paquetes escolares? Porque decían, los niños no están yendo a clases y es importante saber cómo se va a mantener o cómo se va a desarrollar este programa, los programas que mucha gente pues ya estaba acostumbrado a recibirlos. Sí, el paquete escolar tiene varios componentes, Manuel. Sí. Tiene todo lo que tiene que ver con alimentación y tiene que ver con los útiles, los zapatos, los uniformes. Sí. El desafío que nos presenta la pandemia es que los alumnos necesitan la alimentación que se les entregaba en los centros educativos. Entonces nos sentamos a pensar nosotros, ¿cómo hacemos para hacer llegar estos alimentos en medio de esta pandemia, sin poner en peligro la salud de los niños, de los docentes y de los padres de familia? Entonces diseñamos una estrategia de entrega de alimentos por familia que se realizó de manera focalizada. Empezamos por las 320.000 familias más pobres y con índices de desnutrición severa y grave. Se entregaron 320.000 paquetes alimenticios que incluían alimentos suficientes como para
40 a 45 días. En este momento estamos listos para empezar con una segunda etapa de entrega de alimentos. O sea que esa parte del paquete escolar, que son los alimentos, sí, la hemos adaptado a las circunstancias que estamos viviendo, pero no hemos dejado de hacerle llegar los alimentos a los niños. Por otro lado, los uniformes y los zapatos, obviamente, las condiciones de la pandemia nos hicieron parar la producción. Pero cuando empezó la pandemia ya habíamos iniciado con la confección del primer uniforme y los zapatos, lo cual todavía se está entregando, eso se está entregando, pero el segundo uniforme pues ya no va a tener ningún sentido entregarlo, puesto que ya estamos a finales del año, nos estamos preparando para la entrega del primer uniforme del 2021. Muy bien, ministra. Definitivamente, como decíamos, hay muchas áreas que cubrir en materia educativa. Quizás me gustaría que usted le dirigiera pues, un mensaje a los padres de familia respecto al compromiso que tienen que tener con sus hijos en medio de esta situación de emergencia para que no se tire la toalla y que se siga, digamos, luchando porque los niños pues reciban la educación que necesitan y que no se desista, porque como decíamos, muchos padres han dicho, prefiero que mi hijo pierda el año debido a las condiciones en las que estamos, porque decíamos a veces no se entiende la importancia que tiene para un niño un año y la importancia que tiene para que esta persona pues continúe con su proceso de formación académica aún en las condiciones que estamos en este momento, en este 2020. El mensaje más importante, Manuel, es decirle a los padres de familia que es solamente la educación la que va a sacar adelante a sus hijos de la pobreza. Es solamente la educación la que les va a dar la oportunidad de la movilidad social y de no sufrir todo lo que ustedes están sufriendo y han sufrido. Queremos que tengan fe y confianza que las decisiones que estamos tomando en el Ministerio de Educación no son decisiones a la loca. Estamos pensando primero en sus hijos, pensamos en ustedes, pensamos en la seguridad, en prevenir que ustedes tengan problemas de salud, sus hijos tengan problemas de salud y sobre todo estamos pensando en el futuro de sus hijos. Apoyémonos todos. No dejemos de mandar a nuestros niños a la escuela. Estamos haciendo todo lo posible para que la educación tenga un significado, para que tenga un propósito, para que tenga un sentido. Son ustedes, padres de familia, y sus hijos, nuestro principal motivo de ser en el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Ministra, le agradecemos pues su mensaje, gracias por estar aquí y la esperamos pues, en futuras ocasiones para que sigamos hablando de los retos en este 2020, todo lo que ha cambiado y lo que viene para 2021, que sabemos que también es un reto bastante grande y que todos tenemos que estar en conexión, incluso los medios de comunicación, para hacer llegar pues los mensajes que tienen que ver con la importancia de la educación en El Salvador. Gracias, ministra, por estar Siempre aquí. a la orden, Manuel. Un gusto, que tenga usted buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener información del tráfico, información del clima, datos sobre situaciones que están ocurriendo, el tema de la pandemia que seguimos sin quitar el dedo del renglón. ¿Por qué? Porque le estamos dando los casos y también las recomendaciones para evitar que haya nuevos contagios. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.